puse a grabar, así que iniciamos la clase. Bien, ¿quién me comenta cómo le fue con el parcialito? Estuve mirando alrededor de entre 10 y 15 parcialitos. Los primeros 3 que entregaron más o menos flojos, después del 3 al 10 bastante bien. Bueno, como decía en rojo, tenía que tener el print de los datos, porque yo necesito hacer rápido para guardar la nota y chequear que está bien el tema y que no eligieron el tema porque era el más fácil. Por eso necesitaba nombre, apellido y su DNI. Excelente, Flores. Tienen que leer las consignas, la próxima, desde el horario hasta cómo hay que entregarlo, hasta el tipo de archivos que se puede entregar. Yo soy medio reiterativo, pero justamente para que no tengan dudas sobre esas cosas, ¿sí? No, que yo sepa, no. Ahora vamos a ver las dudas en base a los errores que vi. Si no decía que no había que imprimirlo, no había que imprimirlo. No, no hay recuperatorio. La idea es que con estos exámenes sumen muchas notas y muchas notas buenas, porque los exámenes, como verán, están siendo muy simples. O sea, los ejercicios son simples. La idea es que la mayoría de estos exámenes ustedes tengan notas buenas. No quiere decir que en alguno les vaya mal. Si hoy les fue mal, no hay problema. Ya van a tener varios parcialitos más como para tener notas mejores. Reitero lo que dije por ahí en el grupo de WhatsApp de la mañana y no de la noche. Los parcialitos no son eliminatorios ni excluyentes. Así que si desaprueban uno o dos parcialitos no pasa nada. Lo mismo si no hacen alguno de los parcialitos. Los parcialitos son para tener un control oficial de su conducta con la materia, ¿sí? Cuando se renueve la presencialidad, esperemos que pronto, vamos a tener que demostrar vía campus todo el trabajo que se hizo de forma oficial. Entonces, todo lo que hacemos por WhatsApp, Facebook, YouTube y todas estas cuestiones no van a ser válidas. Solamente la actividad del campus es la actividad válida para poder cerrar las notas y poder demostrarlas frente a los organismos como la CONIAU y Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces necesitamos que esté todo registrado por campus, así que prefiero que tengamos muchas de estas actividades vía campus, ¿sí? Van con nota numérica que vamos a promediar, nota numérica que vamos a usar para cerrar la cursada a fin de año. Si desaprueban la mayoría de los parcialitos, seguramente desaprueban la materia, ¿sí? Los parcialitos son muy simples, así que desaprobar la mayoría de los parcialitos implica que no están entendiendo prácticamente nada, ¿sí? Pero ya les digo, no van a desaprobar la mayoría de los parcialitos, van a ser muy simples y los van a usar para aumentar su promedio, porque van a tener, la mayoría de sus parcialitos van a tener buena nota. Estoy totalmente convencido, si estudian, les va a ir bien y van a agradecer a fin de año los parcialitos para redondear sus notas 1 o 2 puntitos para arriba. Y gracias a los parcialitos no voy a tomar 3 parciales como siempre, voy a tomar seguramente uno solo con su recuperatorio cuando estemos en la facultad. Bien. Así ya bastante tiempo perdemos con las clases que son más cortas al ser virtuales. Entonces no vamos a perder tantas clases en parciales cuando estemos allá en la facultad, ¿sí? Muy bien, Facu. Sí, es importante que también usen los parcialitos para ver cuánto tiempo deberían estarle dedicando a la materia. Si hoy les fue mal, es un indicio para decir, caramba, tengo que dedicarle mucho más tiempo, ¿sí? Porque vimos muy pocos temas y nada, que ya tengan dudas o no dominen estos temas implica que
seguramente no le dedicaron casi nada de tiempo, ¿no? Porque vimos muy pocas cosas, ¿sí? Así que nada, usen esto como una alarma para ponerse al día porque todavía están a tiempo. Son muy pocos temas, así que no están tan atrasados los que les fue mal. Sí, las devoluciones, no sé, yo mañana voy a corregir, pero ya les digo, tengo todos los parcialitos de la mañana y en la mañana son como 300, así que no sé cuánto tiempo me va a demorar. En la forma presencial ustedes saben que yo corrijo rápido, pero así virtual es medio incómodo. Así que no sé cuánto voy a demorar, no les prometo nada. ¿Qué me habrás preguntado? La tenemos... No sé, se me mueve el chat y no veo. A ver. La barra de errores. No, sí, es fácil. Ahora cuando lo abra te muestro, pero vas a View o a Windows y ahí pones vista predeterminada. Y ahí te vuelven las barras que tenías inicialmente. Sí, las devoluciones las van a tener antes del próximo parcialito. Así todo, yo ya les digo, yo ya estuve mirando algunos, así que les voy a marcar los errores que vi principalmente. Bien, así que empiezo a compartir la pantalla para iniciar la clase. Bueno, lo que estuvimos viendo en la clase pasada es Array, ¿verdad? Y de hecho lo que se evaluó hoy. Array. Array era una colección de números donde cada número tenía una determinada ubicación y los array tenían una particularidad fundamental que es la siguiente. A ver, la voy a buscar acá en el apunte. Creo que está acá en el anterior. Acá. Esto. Los array tienen un cierto tamaño y se conserva todo el tiempo, ¿sí? El array tiene un tamaño y ese tamaño es fijo durante todo el ejercicio. Entonces, ese es uno de los principales errores que cometieron en los que estuve mirando, ¿sí? No pueden cambiarle el tamaño al array en el medio del ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver más adelante, bastante más adelante, otras estructuras que sí podemos cambiarle el tamaño, pero a los array no. Los array, una vez que los definimos, por ejemplo acá, definimos un array de 7 posiciones, va a tener 7 posiciones siempre, ¿sí? En este caso, uno de 8 posiciones va a tener 8 posiciones durante todo el ejercicio. Bien, bueno, entonces, otra vez, un array es una colección de datos de un mismo tipo y tiene una cantidad fija de esos datos, de ese tipo, ¿sí? Eso era un array. Habíamos visto ejercicios muy simples como cargar un número, una colección de enteros, etcétera, etcétera. Y les habíamos dejado estos ejercicios para que hagan tranquilos y en particular les dejamos este de acá, el número 5 en rojo, para que hagan en sus casas y lo envíen vía mail. ¿Quién me comenta cómo les fue con este ejercicio el 5? Que ya lo estuvimos viendo y bastante mal les fue con el 5, pero cuéntenme las dificultades que han tenido. La frecuencia, sí, efectivamente. Muy pocos hicieron la frecuencia. De hecho, de los que vi, uno solo hizo la frecuencia. La frecuencia, la frecuencia. Sentencia de control. No sé a qué te referís con eso. Bueno, efectivamente, la frecuencia fue lo que más les costó en este ejercicio, por lo cual decidí, mientras ustedes hacían el parcelito, yo me puse a
tipear este ejercicio se lo voy explicando poco a poco y vamos a ir viendo línea por línea cómo hacerlo, ¿sí? Entonces nos vamos a meter de lleno con este ejercicio, el ejercicio número 5. Bien, acá tenemos el ejercicio, lo que estoy tipeando hoy. Bien, díganme si están viendo el codeblock y si lo ven relativamente bien. ¿Sí? Perfecto. Antes de meter la pata voy a copiar y pegar todo. Bien, esto es lo que estuve construyendo mientras ustedes hacían el parcelito. Vamos a ver lo primero. Lo primero que tenían que manipular es algo que no es para nada intuitivo y bastante complejo en C, complejo en el sentido de recordar cómo se hace, que era generar números aleatorios. O sea, yo quería que mi vector tenga 30 posiciones y esas 30 posiciones sean aleatorias, ¿sí? Para eso lo que había que hacer es, paso 1, importar esta librería, time.h. ¿Sí? Esta librería nos da varias funcionalidades, de las cuales vamos a utilizar una sola, que es la de generar números aleatorios. ¿Cómo se utilizan los números aleatorios? De la siguiente forma. Lo primero que tenían que hacer era escribir esta instrucción. Esto lo que hace es plantar una semilla. No me acuerdo si se los había explicado el lunes pasado. Esto, una vez que uno inicializa esta instrucción, o sea, la ejecuta por primera vez, se planta una semilla, es decir, se empieza a contar con el reloj de la máquina los milisegundos que pasan, ¿sí? Y con esos milisegundos se generan números aleatorios. ¿Y cómo hago para generar esos números aleatorios? Los números aleatorios los generamos con este comando, el comando rand. Cuando uno pone rand, paréntesis, paréntesis, esta es una función, si bien no sabemos lo que es una función, más adelante lo veremos, pero uno poniendo rand, paréntesis, paréntesis, esto les devuelve un número, ¿sí? Así que voy a pasar a compilar eso para que lo vean. Voy a ejecutar solamente esto. Y vemos que el número aleatorio es porcentaje de, porque es un número entero al aleatorio, rand. Rand en este caso me está mostrando en 2417, ¿sí? Algo muy simple, para que vean cómo funciona el rand. Bien, el ejercicio pedía números aleatorios, pero con una particularidad, ¿sí? Decía que los números aleatorios tenían que ser de entre 0 y 50, ¿verdad? Para eso tenemos que hacer lo siguiente. ¿Cómo hacemos para que un número dé entre 0 y 50? Para que nos dé entre 0 y 50, si uno se fija, los números entre 0 y 50 no son otra cosa más que los restos de la división por 51. ¿Sí? Por ejemplo, si yo a un número lo divido por 3, ¿cuáles son los posibles restos de esa división? 0, 1 y 2. Porque si el resto fuera 3, quiere decir que dividí mal, que el cociente estaba erróneo. Entonces siempre el resto de una división es del 0 hasta el divisor menos 1. Entonces, miren por favor esta parte de acá. ¿Sí? ¿Todos ven que esto me va a dar un número entre 0 y 50? Les pregunto. Entonces esto, agarra un número aleatorio cualquiera, lo divide por 51 y se queda con el resto. El resto va a estar entre 0 y 50. ¿Sí? Por definición de división. Bien, de esta forma ya sabemos cómo generar números aleatorios entre 0 y 50, que es la primera dificultad del ejercicio, una dificultad más que nada de sintaxis y de lenguaje, más que de otra cosa. ¿Sí? Luego el ejercicio pedía que por favor creemos un vector de 30 números aleatorios enteros. Esto es
una chuchería, ¿no? Pero viene bien que ya la empecemos a utilizar, que el tamaño del vector, uno podría poner acá tamaño 30, y está todo joya. El problema es que ese 30, como ya habrán notado, lo vamos a usar a cada rato, ¿sí? El tamaño de los vectores solemos utilizarlo mucho. Entonces está bueno definir ya una variable que se llame tamaño, y ahí ponemos el tamaño del vector, ¿sí? Para dejar de utilizar tanto este 30 en todo el código. Más adelante vamos a ver otro tipo de variables, algo que se llama constantes y otras cuestiones, pero por ahora está bueno que lo pongan así. El tamaño del vector separadito en una variable, ¿sí? ¿Por qué? Pues si yo quiero hacer otro ejercicio más simple que sea con el tamaño de 5, simplemente cambio este 5 y todo el algoritmo va a funcionar igual, ¿sí? Eso es importante que vayan tomando ese hábito, para no poner un 30 a cada rato. Entonces, estos dos renglones deberían entenderlo sin problema, que es, genero un vector que se llama vector random, que tiene 30 posiciones. Y en esas 30 posiciones voy a guardar enteros, números enteros. Bien, acá me acordé de un error típico, pavo, pero típico que he visto ahí en los primeros parcialitos, es cuando una variable tiene un nombre compuesto, es decir, de más de una palabra, hay que capitalizar la palabra, es decir, la primera letra de la segunda palabra, tercera palabra, cuarta palabra, tiene que ir en mayúscula, ¿sí? Las variables van siempre todas en minúscula, salvo las primeras letras de las palabras 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Entienden esto, esta estandarización de las variables? Porque vi que todos no, la mayoría, vector rand, ¿sí? Escribían así. Es importante que esté en mayúscula, así se van acostumbrando. Bien, ¿eso entendieron lo que es capitalizar una variable? Es una pavada, pero es bueno que nos vayamos acostumbrando, porque cuando veamos cosas un poquito más complicadas, tenemos que tener bien en claro qué cosa es una variable y qué cosa no. Bien, ¿me siguieron con esto? Perfecto. Bien, entonces ya tengo definido mi vector random de 30 posiciones. Lo primero que había que hacer era cargar este vector con 30 números aleatorios. Eso lo hago con este for, ¿sí? Este for lo que hace es carga el vector. Y acá otro de los comentarios que le voy a hacer a la mayoría de los que entregaron el parcialito es que por favor pongan comentarios en su código fuente, ¿sí? No dejen todo plano sin comentar porque nos mareamos. Tanto Marianela, Alejandra como yo necesitamos ir viendo qué es lo que están haciendo para encontrar más fácil los errores y para entender mejor lo que están haciendo. Entonces, si se fijan, yo no soy la persona que más comenta en el mundo, pero miren, cada 2 o 3 renglones ya tengo un comentario, ¿sí? Sí, no hace falta que comenten todo, no hace falta que me pongan defino una variable tamaño, defino un vector, no, hay cosas que no, pero nada, ¿qué van a hacer con este for? Y voy a cargar el vector, ¿sí? Simple. Bueno, cargamos el vector. ¿Cómo hacíamos eso? Un for que va de 0 hasta 30, o sea, hasta 29, y en cada posición dada por la i le cargamos un número aleatorio dividido 51 y nos quedamos con su resto. De esta forma ya tenemos cargadito el vector con 30 números aleatorios. Algo muy sano es mostrar al vector. Si bien el ejercicio creo que no lo pedía, es muy sano mostrar al vector para chequear que se está guardando todo bien, ¿no? Que todos los números son menores a 50, etcétera, etcétera. Entonces, esto de acá, este for, lo que hace es, otra vez, de 0 hasta tamaño, va mostrando al vector, ¿sí? Lo voy a ejecutar. Listo, acá tenemos el vector, ¿ven? Estos dos que generaba un número aleatorio cualquiera, un número aleatorio menor a 50. Ven que voy probando todo lo que hago para estar seguro de no meter la pata y después no poder encontrar el error. Y acá hay un vector de 30 posiciones. No las conté, pero seguramente sean 30. Y a simple vista parecería que todos los números son menores a 50. ¿Sí? Así que hasta acá va todo joya. Seguimos.
hasta acá. Hasta acá ya mostré el vector. Y acá viene lo mejor, ¿no? Lo que a ustedes más les costó, que es lo de calcular la frecuencia, es decir, cuántas veces aparece cada número. Voy a compilar todo, pero la última parte no lo miren. La frecuencia principalmente es lo siguiente. Me muestra solamente... Vamos. No es que me pase, que la consola no muestra todo. ¿La frecuencia qué es? Es decir, bueno, ¿qué frecuencia tiene el 21? La frecuencia del 21 es contar cuántas veces aparece el 21. Una vez, dos veces. Parecería que dos veces, ¿sí? Eso es la frecuencia. El 8, ¿qué frecuencia tiene? 1, 2. ¿Ven? Eso es contar la frecuencia, ¿sí? En realidad la frecuencia es una magnitud decimal, fraccionaria, donde tenemos que contar la cantidad de veces que aparece el número en el vector y dividirla por el total. ¿Sí? La frecuencia siempre es un número menor a 1. Las devoluciones las van a tener con los parcialitos, ¿sí? Sí, estos ejercicios son muy largos como para devolver el de todos, pero con los parcialitos van a tener devolución. Bien, nada, bueno, quería aclarar lo que es la frecuencia. La frecuencia es contar cuántas veces aparece cada número y con eso nos alcanza, ¿sí? No hace falta que nos quedemos con la división. Seguimos. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar la frecuencia de un número? Se los pregunto y bueno, sé que es donde más problemas tuvieron, pero ¿cómo harían para justamente eso, para contar cuántas veces aparece un número en un vector? Con un if, sí, efectivamente un if. Un if y un contador, exacto, pero ¿qué más? Sí, el ejercicio pedía guardar las frecuencias en otro vector. Eso está bueno. El ejercicio lo que pedía es lo siguiente. Nosotros teníamos un vector con números, ¿sí? Supongamos que este es el vector. El ejercicio nos pedía otro vector que se llame frecuencia, que nos va guardando en cada número su frecuencia. Por ejemplo, acá el 1 tiene una frecuencia de 1. El 3 tiene una frecuencia de 2, el 5 tiene una frecuencia de 1, el 6 de 1 y el 3 de 2. ¿Sí? O sea, queremos generar otro vector que se llame frecuencia, que si se fijan, es importante notar esto, que el tamaño del vector frecuencia va a ser igual que el tamaño del vector, ¿no? Porque justamente cada componente del vector tiene su determinada frecuencia. ¿Sí? Esto resumiendo lo que me están diciendo por ahí. Crear otro vector y... Ahora, ¿qué es lo que me quieren decir con lo del if y lo del contador? Esto es lo que varios hicieron mal, la mayoría hizo mal. A ver. Si lo que hay en el vector en la posición y es mayor o igual a 0 y eso es menor que 50, si el vector 2 es igual que vector 2. No, lo que está haciendo acá Muniz no solo que no lo entiendo, sino que parece estar mal. Bueno, nada más, porque estaban hablando más. Bien, entonces la cuestión es así. Una de las formas es así. Bueno, acá defino el vector frecuencia, que como les dije tiene el mismo tamaño, o sea 30. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá está comentado, pero no lo pueden ver todo. O comparto la pantalla, no se ve todo.
es, genero un for de 0 a 30. ¿Para qué? Para ir recorriendo cada una de las posiciones de mi vector. ¿Sí? Voy recorriendo a mi vector. Empiezo a contar la cantidad de veces, ven el nombre que le puse a la variable, contador del número en la posición i. O sea, me fijo cuántas veces aparece el 1. Voy chequeando. ¿Sí? Cuántas veces aparece el 5. Y así voy probando con todos. Entonces, este me dice cuántas veces aparece el número que tengo guardado en la posición i. Y la posición va a ir de 0 a 30. O sea, voy a ir recorriendo todo el vector. Bien. Entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a enfocarnos acá en este vector chiquitito. ¿Cómo hago yo para saber cuántas veces aparece el 1? ¿Qué tengo que hacer? Me paro en el 1 y debería ir chequeando número por número a ver cuántas veces aparece. Entonces el 1, acá no está, acá no está, acá no está, acá no está. Listo. El 1 apareció una vez sola. Luego, el 3, ¿cuántas veces aparece? Me fijo, aparece una vez, dos veces. El 5, ¿cuántas veces aparece? Acá no está, acá no está, está acá una vez, solamente una vez. Y el 6, lo mismo. ¿Bien? ¿Se entiende lo que hago? Me paro en cada una de las posiciones y recorro otra vez el vector, buscando lo que hay en esa posición. Entonces, eso dicho en el lenguaje de la programación es, recorro el vector y después lo vuelvo a recorrer para comparar lo que había en la posición y con lo que hay en el otro recorrido del vector. Entonces, comparo lo que hay en la primera posición del vector, lo comparo con todas las posiciones del vector. O sea, por ejemplo, cuando i vale 0, comparo el 1, lo comparo con todas las posiciones j, o sea, de 0 al 30. O sea, el 1 lo comparo con el 1, con el 3, con el 5, con el 6, con el 3 y con todas las otras. Entonces, para esto de la frecuencia es fundamental esto. Tienen que hacer dos formas. Uno para recorrer por primera vez y el otro para chequear si cuántas veces aparece ese número. Bien, esto varios lo pensaron mal. La mayoría de los que lo hicieron mal lo hicieron con un solo for, con un if, y ahí se mataron, no pudieron resolverlo. Sí, otra opción es duplicar el vector, como dice ahí Nico, y los van recorriendo a la par, eso podría funcionar también. O eligen un número de uno de los vectores y recorren el otro para ver cuántas veces está. Eso también podría funcionar, duplicando el vector. Pero bueno, duplicar el vector y recorrer dos veces el mismo vector es básicamente lo mismo. Exacto, lo que dice Nico es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos anidando dos for, uno para avanzar y el otro para chequear cuántas veces está ese número con el que estamos avanzando. Entonces, cuando se cumple esto, cuando se cumple que el número en el que estoy parado es igual a otro de los números del vector, lo que hacemos es, mi contador le sumo 1. ¿Sí? O sea, cuando aparece ese número repetido, le sumo 1 al contador. Y eso lo hago hasta 30, o sea, hasta que termino de recorrer el vector. Cuando termino de recorrer el vector, ya sé cuántas veces apareció el número que había en la posición i. Entonces, ese numerito, que es la cantidad de veces que aparecía el 1, lo guardo en mi frecuencia en esa posición. Cuando venga a la i igual a 1, vamos a buscar el 3. Y el 3, ¿cómo hago para buscarlo? Otra vez, recorro todo el vector y cuento la cantidad de veces que aparece el 3. Aparece dos veces, el número que está en la posición 1 aparece dos veces, así que ese 2 lo voy a guardar en la posición 1. Y eso se repite las 30 veces. Ok, ahora vamos a ver lo que dice ahí Martín.
A ver, lo que dice Nico, me gusta eso, lo de las frecuencias, igual a frecuencia más uno, me gusta. Pero tendría que ver cómo lo hiciste, porque esto es cierto que es un contador. Tendrías que haber inicializado las frecuencias todas en cero. Tendrías que haber hecho esto. Para hacer lo que vos decís, tendrías que haber hecho lo siguiente. Voy a hacer sin comentarios, así me ayuda el predictor. Frecuencias. Lo que dice Nico es esto, ¿no? Hacer frecuencias igual a frecuencias más 1, o frecuencias más, también podrían haber hecho. Esto tiene un problema no muy serio, pero es un problema. ¿Y cuál es? Es que tendrían que inicializar la frecuencia en cero. Inicializar frecuencia en cero implica poner 30 ceros. No sé si vos, Nico, hiciste eso. Si hiciste eso, está bien. Si tomaste el trabajo de inicializar frecuencia como una colección de ceros. Si coleccionaste los ceros en frecuencia, eso que hiciste está bien. No, y otra cosa que me estás poniendo ahí, no me estás poniendo el índice. Eso no sé si lo hiciste, si habrá apurado o qué, pero el índice tenés que ponerlo sí o sí. Está bien, si lo inicializaste en cero no hay problema. Así que eso estaría bien. Yo lo dejo comentado porque no lo hice, pero sería una opción. Y la otra opción, bueno, desde ya que sería frecuencias más, ¿no? Más fácil todavía. Pero otra vez, para esto tendrían que inicializar en cero. Lo que dice Muniz, no sé si lo estoy terminando de entender, pero se refiere a esto. Acá. La frecuencia del 11 es cero. Esto lo puse a modo pedagógico, no nada más. Para que entiendan que el 11 no aparece nunca, entonces su frecuencia es cero. Pero ustedes tienen que mostrar la frecuencia de los números del vector. O sea, ningún número va a tener frecuencia cero, porque si ese número está en el vector, quiere decir que por lo menos está una vez. Entonces, en el programa nunca va a aparecer frecuencia igual a cero. Porque si aparece cero, quiere decir que no... ¿Cómo es? Si aparece cero, implica que no estaba nunca. Entonces, si no está, ¿para qué lo voy a mostrar? Bien, frecuencia cero nunca va a aparecer. Eso fue simplemente para que entiendan el concepto de frecuencia. Bueno, y de esta forma guardamos todas las frecuencias de los 30 números. Bien, hasta acá me siguen o muy difícil para seguir el código así cuando ya está tipeado. Bueno, tengo dos bien, así que sigo. Ya tengo almacenadas mis 30 frecuencias. Lo único que hago es lo que dice acá, muestro las frecuencias. Printf, el número, acá voy a mostrar el vector, tiene una frecuencia de muestro la frecuencia. Y además muestro el tamaño, ¿no? Entonces voy a mostrar el número del vector, cuántas veces aparece ese número y nada, sobre 30, porque esa es la frecuencia. Entonces vamos a ver eso. Por ejemplo, dice el número 37 tiene una frecuencia de 2 sobre 30. El número 37 tiene una frecuencia de 2 sobre 30. ¿Por qué tenemos 37, 37? 32 tiene una frecuencia de 2. 45 tiene una frecuencia de 1, siempre sobre 30. ¿Sí? Ahora más adelante, cuando terminemos, vamos a ver cómo solucionar este problemita del que aparezcan repetidos. ¿Sí? Pero se entiende lo que hace el algoritmo. Lo difícil del algoritmo ya está resuelto prácticamente. Es los dos for anidados. ¿Sí? Y acá tenemos las 30 frecuencias.
Muy pocos llegaron a esto. Sí, todos los que llegaron a esto les puse bien con el ejercicio, o sea, no pretendía que saquen a los repetidos. Se repiten las frecuencias porque se repiten los números. Ahora vamos a trabajar un poco cómo sacarlos a los repetidos, pero eso ya está bien. O sea, el 44 aparece 3 veces y está bien que tengas asociados 3 respuestas. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Me perdí por dónde iba. Acá. Bien, después de la frecuencia pedía la moda. La moda acá es bastante fácil lo que hay que hacer. El problema es que hay que llegar a algún tipo de supuesto. ¿La moda qué es? La moda es buscar el número que más veces se repite. O sea, la moda es buscar el que tiene mayor frecuencia. El problema es que como tenemos 30 números y tenemos entre el azar de 0 a 50, seguramente la moda tenga una repetición de 2 o de 3 y sean varios números repetidos 2 o 3 veces. Entonces, ¿cuál es la moda? La moda es cualquiera de esos. ¿Sí? No hace falta que muestren a todos y muestren a uno solo y a cuál muestran a cualquiera. O sea, la moda es cualquiera de esos que tiene máxima frecuencia. Y esa variación principalmente la van a conseguir acá, con el... No, acá no, acá, perdón. Cuando buscan el máximo de la frecuencia, como lo estamos buscando acá, si ponen que la frecuencia sea mayor o igual que la del máximo, van a conseguir que el primer número que tiene máxima frecuencia va a ser el que van a encontrar como moda. Y si ponen así, el último número que tiene la máxima frecuencia va a ser el que encontraron como moda. Y esa es una forma de cambiar cuál de los dos va a ser la moda. ¿Sí? Pero bueno, otra vez, podrían ser muchos números los que pertenecen a la moda, con que muestren uno solo alcanza. Sí, sí, claro. Cualquiera de los números es la moda. Si hay 10 números que aparecen 2 veces, listo, cualquiera de esos 10 números son la moda. Sí, todas las clases se suben siempre. ¿Ok? Bueno, y acá lo que hago es, guardo la moda, o sea, guardo la frecuencia máxima y guardo el índice donde estaba esa frecuencia máxima, el i. Guardo el i porque el i me dice cuál es el número que tiene la moda máxima, la moda. ¿No? Y acá es lo que hago es, la moda es con una frecuencia de tanto. Entonces muestro la frecuencia. ¿Qué frecuencia? La de la ubicación de la moda. La ubicación de la moda era la ubicación de la máxima frecuencia, o sea, la moda. Y ya que estoy, muestro el vector en esa ubicación. ¿Sí? Este código también se lo voy a mandar después, así lo analizan y si quieren hasta lo mejoran un poco. Así tratan de cerrar este concepto. Bien, entonces la moda me siguieron con esto, es simplemente encontrar el máximo de la frecuencia. Y no solo encontrar el máximo, sino la ubicación del máximo. O sea, les diría que casi que no hacía falta lo del máximo, ¿no? O sea, el máximo hay que encontrarlo, pero no hace falta ni guardarlo ni nada por el estilo. No hace falta mostrarlo. Simplemente esto es lo principal. Encontrar dónde está la máxima frecuencia. Acá es más importante el dónde que el cuál es la frecuencia. ¿Sí? Hasta acá lo siguen. Bueno, y lo último que pedía, o lo anteúltimo, no me acuerdo, es lo siguiente.
el promedio, ¿sí? El promedio es muy fácil, ¿no? Ya saben cómo es. Es sumar todos los números del vector y dividirlo por el tamaño. No hay ningún problema en el sentido eh, literal de la pregunta o de la consigna, ¿no? Es muy simple lo que hay que hacer, pero en C las cosas simples a veces suelen ser un poquito complicadas. El vector almacenaba números enteros, ¿sí? Y el promedio es flotante, entonces es fundamental. El promedio hay que definirlo como flotante, de eso se dieron cuenta, la mayoría se dio cuenta de esto. El problema que muchos lo que hicieron fue lo siguiente: int suma igual a 0, ¿no? Y fueron sumando en una variable entera, ¿sí? Entonces acá pusieron suma más vector, ¿sí? Fueron sumando todo en una variable suma, una variable que era entera. Y después cuando hicieron promedio igual a suma dividido 30 o dividido tamaño, el codeblock dijo, esta es entera y esta es entera, la guardo en promedio. Entonces hizo una división entera que le dio entera al codeblock. Tengan mucho cuidado con esas cuestiones. En C, dividir enteros, opción 1, o no funciona, opción 2, les da un resultado entero. Tengan mucho cuidado con eso. Las divisiones no siempre dan enteras. Entonces, esto que hace el codeblock suele estar mal. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Miren cómo lo solucioné yo al problema. Yo lo que hice es, promedio lo inicialicé en 0 decimal, o sea, en 0 flotante. Entonces digo, bueno, el promedio es, estoy usando la variable promedio, la estoy usando para sumar también. Estoy haciendo el 0 decimal, o sea, el 0 que tiene este aspecto. Estoy sumando este 0 más un vector, más 21 que podría estar en el vector. Esto me da como resultado 21,0000. Entonces, al sumar un flotante con un entero, el resultado me da flotante. Entonces, en promedio inicialmente guardo la suma y después, en promedio tengo guardada la suma, así que el nombre de la variable no es el mejor, pero ahora sí, al hacer flotante dividido entero, me da flotante. Bien. Muchos cometieron errores con eso, incluso ni siquiera compilaba. Depende bastante del compilador cuando dividen en enteros. Entonces, ojo con estas cuestiones. Cuando dividen enteros, el codeblock lo maneja de muchas formas distintas o incluso ni siquiera lo maneja. ¿Sí? División de enteros puede dar cualquier cosa al codeblock. Mucho cuidado con eso. Codeblock no, C. Así que traten de trabajar con flotantes cuando van a hacer ese tipo de divisiones. O utilizan el siguiente concepto, que es el concepto de casteo. Lo siguiente, si yo defino un número entero, número igual a 5, ¿no? Tengo este número. Si yo quiero trabajar con este número que es entero, pero lo quiero trabajar como flotante porque quiero hacer algo con coma, la forma de pasar la coma es la siguiente. Ponen entre paréntesis float número. Esto es una delicadeza, pero para que no se topen con este problema, o sea, no digan desaprobar un examen cuando no te den cuenta de estas cosas, pero es importante para quitarles dolores de cabeza a ustedes con la programación. Con esta instrucción, lo que estamos haciendo es esto que se llama castear. Estamos diciendo, bueno, al número entero lo guardo en una bolsa más grande que se llama flotante. Entonces el casteo que hace al 5 lo transforma en decimal. Le agrega los ceros y le pone la coma. ¿Sí? Esto es el casteo. Bien, ¿se entiende el concepto? Así que cuando tienen ese tipo de problemas pueden castear a una variable. Es como que la fuerzan a que sea de un tipo más grande, ¿no? Si a un número decimal no lo pueden castear como entero porque no es una bolsa que no contiene a la otra. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? Es más que nada para evitar problemas aritméticos con C, que tiene varios. Bueno, una vez superado eso, se sumó todo, dividimos por el total. Y listo, tenemos el promedio del vector.
Antes que me olvide y empiece a chanchadas, voy a guardar el programa. Bien, entonces acá tenemos un algoritmo que resuelve todo lo que les pedíamos. Y lo que muchos decían es, no me gusta que aparezcan repetidas. Eso, que no aparezca repetido. A ver, ¿qué idea se les ocurre para sacar a los repetidos de acá? Vayan tirando ideas y yo les digo qué tan posibles son. ¿Cómo haríamos para sacar a los repetidos? Sí, seguramente haya que usar un if, pero la idea es que me digan cómo, ¿no? Sí, todo lo que me está diciendo está bien. Si se repite más de una vez, no imprimirlo. Bueno, ¿y cómo hago eso? Sí. Con palabras parecería fácil, pero ¿cómo se hace? Comparando, sí, efectivamente hay que comparar, pero ¿cómo? ¿Quién me ilumina con aunque sea una instrucción? Si me permiten, voy a borrar todo esto. Voy a hacer un ejemplo más corto mientras ustedes me van diciendo. Así que les doy como un minuto para que escriban sus ideas. Mientras yo voy a generar otro vector, uno más pequeño. Si alguien quiso hablar, no escucho nada. Bueno, ahora más vamos a trabajar con este vector, el vector 10. ¿Sí? Y vamos a tratar de sacar los repetidos de ese vector. Si la frecuencia es menor que 1, no. La frecuencia nunca es menor que 1, porque los números, aunque sea una vez, están. Si la frecuencia es igual a 1, tampoco está bien. ¿Por qué? Porque que la frecuencia sea igual a 1 quiere decir que vas a mostrar los números que están una vez sola. Y no mostras nunca los que están dos o tres veces. Así que eso también está mal. ¿Alguna otra idea que se les ocurra? Dos foráneos que comparen las frecuencias y guarden un nuevo vector. Sí, eso me gusta más. Me gusta más lo de guardar en un nuevo vector. Guardar en un nuevo vector me gusta bastante eso. Yo con ustedes no uso la frecuencia porque la frecuencia nos va a decir que el número está repetido, pero necesitamos saber qué número y en qué posición, así que más que la frecuencia nos importa el lugar del número que está repetido. La frecuencia puede llegar a ayudar un poco, pero no tanto. A ver, pensemos en este ejercicio simple, olvidémonos de la frecuencia, la moda y todo eso. Traten de sacar los repetidos de este vector. ¿Cómo harían?
A ver si se les ocurre alguna idea. Yo les voy a dar simplemente un primer paso, que es el obvio. El vector va a haber que recorrerlo. Listo, al vector hay que recorrerlo. ¿Qué hacemos? ¿Quién me da una idea? Yo de todo lo que me dijeron me quedaría con lo que creo que dijo Coleman, que es generar un nuevo vector. Si el vector en la posición Y es igual a la posición J, sí, yo lo que haría es lo siguiente: int vector sin repetidos. El tamaño del vector sin repetidos va a ser 10. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos ninguno está repetido. Si ninguno está repetido, necesito guardarlos a todos. Después vemos qué hacemos con los otros. Lo voy a dejar así por ahora. Ustedes después me dirán cómo solucionarlo. ¿Alguien más que me hable con menos palabras y con más código? Pues por ahí vi que tiraban un if, pero nada más. A ver, ¿qué tengo que hacer? De hecho, les voy a dar una ayuda, porque no sé si están perdidos o están callados, o ambas. Al vector sin repetidos, inicialmente le voy a dar un valor que sé que mi vector nunca va a tener. Mi vector era de aleatorios entre 0 y 50, así que sabemos que no vamos a tener guardado un menos 1, ¿no? Está claro que no va a haber un menos 1. Así que le voy a dar ese valor. A ver, ¿qué están diciendo? Ahí me parece que para el lado que está yendo Nico, Spara va queriendo. Todavía no entendí bien lo que va a hacer, pero me parece que va queriendo. El procedimiento es muy parecido al de encontrar la frecuencia. Bueno, vamos así. Lo empiezo a recitar con palabras a ver si me ayuda. Me parece importante que entiendan esto. Es al 1. Al 1, ¿lo puedo guardar en mi vector sin repetir? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el 1 no aparece en este vector. Como no está en este vector, quiere decir que no estaba antes, así que al 1 lo guardo. Acá voy a guardar al 1. ¿Sí? Siguiente paso, el 2. ¿Lo guardo o no lo guardo en este vector? Me fijo, tengo que chequear si ya está guardado el 2 acá. ¿Sí? Como no está guardado el 2, lo guardo. El 3, ¿lo puedo guardar? Tendría que chequear si ya está guardado el 3 en el vector sin repetir. Como no está, lo guardo. Después viene el 4, igual, no va a estar acá. Entonces lo guardo. Después viene este otro 4. ¿Este otro 4 lo guardo? A este no. ¿Por qué? Porque chequeo y veo que acá ya tengo un 4. Entonces no lo guardo.
Entonces en esa posición dejo el -1. En la posición donde estaba el 4 vuelvo a dejar el -1 y repetidos creo que no había más. Ahí después el 1. El 1 tampoco lo guardo porque ya estaba guardado. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Eso dicho en palabras. ¿Cómo sería? Yo quiero guardar en vector sin repetir. Vector sin repetir en la posición y en la misma posición del vector original le voy a guardar lo que está en el vector original. ¿Sí? Pero no siempre. Lo voy a hacer cuando se cumple una determinada condición. A ver, si vector en la posición y es distinto a vector sin repetir en la posición y. La idea está bien, pero faltan un montón de cosas, porque si te fijas siempre son distintos. El -1 y cualquiera de estos números siempre son distintos, así que te va a guardar todos los números. ¿Sí? Sí, lo que dice L me gusta, no sé si se refiere a lo mío o a lo de Coleman, eso es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Yo, como les estuve diciendo, el 6 lo guardo cuando yo recorro el otro vector y no encuentro el 6. O sea, yo lo que tengo que hacer sin lugar a dudas es otro for recorriendo desde j igual a 0 hasta j menor que 10. Y eso igual j más. Y con el j lo que hago es voy a recorrer el otro vector. Este me lo voy a guardar para más adelante. Lo voy a poner acá. Entonces, ¿bajo qué condición yo guardo al vector en el vector sin repetir? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Si el vector en la posición y es distinto al vector sin repetir en la posición j. Otra vez, la idea está bien, pero va a ser distinto a un montón de posiciones j, pero por ahí no a todas. Entonces, cuidado con eso que estás escribiendo ahí. Entonces, hay que hacer algo así. A ver. Esto guárdenlo en su retina, en su mente, que lo vamos a usar en un rato. Esto es lo fundamental, ¿no? Pero nos faltan un par de condiciones. ¿Cuáles podrían ser? Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué puedo poner en el sí? Como les dije, la idea es hacer algo parecido a la frecuencia. ¿Quién me guía? ¿Qué podemos poner acá? A ver, tenemos que tener presente que inicialmente tenemos esto, ¿no? Ténganlo presente para las próximas respuestas. A ver, ¿qué puso acá? Puso vector en la posición y. A ver, sí. Vector en la posición y es distinto
vector sin repetidos en la posición J. Supongamos que pongo esa condición. ¿Qué hago? Esta condición no está del todo bien, porque me está diciendo que cada vez que mi vector en la posición I sea distinto a lo que hay en cualquier posición J, voy a hacer algo, ¿no? Todavía no me dijeron qué quieren que haga, pero parecería estar mal esta condición. Así que esta condición mucho no me gusta, salvo que ahora Eleazar me diga cómo solucionarlo, pero esto así mucho no me convence. Y lo que dice Nico tampoco. Nico está comparando el vector sin repetir con el vector de repetidos en la misma posición. Y eso es más que una condición, es una respuesta. Lo que me estás diciendo vos, que efectivamente es lo que hay que poner, hay que ponerlo más adelante. Entonces, acá les pregunto qué habría que hacer. Yo les propongo que busquemos si este número, el número que tengo en este vector, busquemos si ya está en el vector sin repetir. ¿Sí? Si a este número ya lo encontramos en el vector sin repetir, quiere decir que ya está puesto, ¿no? Entonces no habría que ponerlo. Entonces para eso yo los invito a poner una variable distinta. Podría ser int, lo pongo o no. Una variable bastante amigable con su nombre, ¿no? ¿Lo pongo o no lo pongo? O no, no. Para que entiendan lo que hace esta variable. ¿Sí? Y le vamos a dar un valor inicial 0. Entonces, ¿cómo le parece que usaríamos esa variable para tomar una decisión? Si yo al número que quiero guardar ya lo encuentro en mi vector de repetidos. Sí, parece un trabalengua. Ahí está, muchas gracias. Si yo al número que quiero guardar lo encuentro en mi vector sin repetidos, ¿qué debería hacer con la variable del nombre exótico? ¿Qué debería hacer con esta variable, que es lo que se llama variables del tipo bandera? Y son variables que te ayudan a tomar una decisión. Wow. Sumarle 1, sí. O sea, si se fijan, así parecería tener el rol de la frecuencia, ¿no? Pero a mí no me interesa encontrar cuántas veces está el número. Simplemente me interesa contar si está. Si está, lo pongo en 1. Entonces pongo lo... Entonces, ¿qué quiere decir esto? El 0 quiere decir que lo pongo. El 1 que no lo pongo. Entonces, si yo el número que quería encontrar ya lo encontré porque está igual, a este le pongo 1. Y el 1 que quiere decir que ese número ya está puesto, entonces no lo voy a volver a poner. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Si esta variable, después de terminar este for, sigue en 0, quiere decir que nunca encontré ese número en el vector sin repetir. Entonces, si nunca lo encontré, debería ponerlo. Por eso es que la variable está en 0. ¿Sí? Ahora sí, otro if, que ese que tanto querían ustedes, que ¿dónde iría? Sí, ahora que ya sabemos que podemos agregar ese número o no, ese sabemos o no sabemos, lo sabe él, lo pongo o no lo pongo. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar esa decisión y dónde? Bueno, ya dejé espacio donde iría, pero bueno, no importa.
es una vez que terminé de recorrer el vector sin repetir, o sea, una vez que terminé de recorrer el vector que estoy armando, recién ahí decido si pongo o no pongo a mi número. ¿Y eso cómo sería? Sería así. ¿Dónde quiero guardar? Quiero guardar en vector sin repetidos. ¿Qué número quiero guardar? El vector con las posiciones las delimita el primer for que tenían ahí. Y mi vector también con i. Esto es lo que quiero hacer. ¿Y en qué condición? Ya alguien lo había dicho por ahí. Sí. ¿Qué tiene que pasar con mi variable? ¿Cómo tiene que estar mi variable? Si mi variable llegó hasta este nivel estando en 0, es decir, lo pongo es igual a 0, hago esto. ¿Sí? Si no, no lo pongo. El no lo pongo implica que en la posición que no lo puse va a quedar un menos 1. ¿Sí? ¿Se entendió el razonamiento o no? ¿O los mareé haciéndolos pensar tanto? Estos ejercicios no vale la pena que los escriba yo inicialmente porque parecen ejercicios ricos como para pensarlos. Si bien los pueden pensar de otras formas distintas, yo una vez que terminemos este ejercicio les voy a proponer que lo hagan con un while. Y dicho en castellano sería, mientras no encuentre ese número, lo pongo. ¿Sí? Lo pongo en el nuevo vector. Bien. Las posiciones que sobran, lamentablemente, como el vector es estático, o sea, ya definimos el tamaño, es 10, van a quedar sobrando y ahora vemos cómo manejarlas, pero simplemente mostramos las que sean distintas de -1. Por eso puse el -1 acá, como para saber qué posiciones no me sirven. ¿Sí? Si no, después podrían contar cuántas veces pusieron un número y definir otro vector con ese tamaño y ahí sí eliminan las posiciones que no sirven. ¿Sí? Esa sería otra forma. La realidad es que en un par de clases más vamos a ver búsqueda, ordenamiento y otras herramientas bastante más fuertes como para poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Pero con lo poquito que sabemos me parece que eso está bien. Exacto, entonces, para ver si está todo bien, podemos hacer un for desde int i igual a 0 hasta i menor a 10, ¿no? Sí, menor a 10 y más. Y ahora el que voy a mostrar yo es mi vector, o sea, printf, porcentaje de, y acá lo que voy a mostrar es mi vector sin repetidos en la posición i. Pero ¿cuándo voy a mostrar este vector? No lo voy a mostrar siempre. Lo voy a mostrar cuando tenga guardado algo que no sea un menos 1. Si esto es distinto de menos 1. Sí, se ve bien. Me quedo medio pasado, pero está todo bien. Sí, sirve. Usándolo adecuadamente sirve. No sé para qué lo querés usar acá, pero sí sirve. Vamos a compilar. No me acuerdo si puse los barra n correctos. ¿Ven? Acá está nuestro vectorcito sin los repetidos. Sí, impresionante. ¿Ven? Los repetidos eran el 4 y el 6. En los 4 y el 3. Ah, y el 2. Todos esos números están una vez sola. El 4, el 3 y el 2, que eran los repetidos, están una vez solita. ¿Sí? ¿Se entendió cómo hice para sacar los repetidos? Entonces, si quisieran mostrar la frecuencia, bueno, nada, ya saben cómo hacerlo.
De hecho, las posiciones, estas coinciden con las posiciones del vector original, por ende coinciden con las posiciones de la frecuencia, así que está todo bien. O sea, ustedes acá mismo podrían mostrar también la frecuencia. Total, la frecuencia también está dada con el índice I. Así que quedó todo almacenado en el mismo lugar. Así que no hay problema. Dentro de un par de clases vamos a ver también matrices. Matrices podemos usar otra de las dimensiones para guardar algo. Por ejemplo, para guardar alguna bandera, como las que vimos hoy. Para decir, este número ya está repetido, no lo tengo en cuenta. O cosas así. ¿Sí? Cuando trabajemos con más dimensiones vamos a tener esas facilidades. Bueno, ahí tienen una de las opciones posibles para sacar a los repetidos. Ya que estoy lo guardo. Si pones -1, sí, hay que ponerlo tantas veces. Acá lo que dice alguien, que ese alguien es Juanchi. Si pongo así, pone -1 para todos. No, de hecho, ni siquiera sé si compila eso. No. En los vectores, lamentablemente, tenés que poner todos los números o hacer un for que recorra cada posición y guarde un -1. Yo había metido el vector adentro de otro vector. Sí, lo que hiciste está bien. Estás recorriendo dos veces de forma implícita. Estás recorriendo uno y el otro. No hay problema. Lo hiciste bien, va a estar correcto. Bien. Y bueno, nada, este es el ejercicio que queríamos mostrarles con Marianela, una de las formas de hacerlo. Piénsenlo con el while no van a tener problema. Y en un par de clases, cuando trabajemos vectores, matrices, y ni hablar que cuando trabajemos funciones y procedimientos, vamos a poder hacerlo de una forma más elegante que esto, ¿no? Pero esto me parece importante como para el concepto de bandera y para que practiquen un poco las posiciones de los vectores. Sí, ahora lo subo al campus, este ejemplo también. Así lo tienen guardado. No, los -1 no lo muestra porque puse que no los muestre. Sí, puse lo de acá. Si no son -1, que los muestre. Bien. Bueno, y una última cosa para cerrar, así ya nos vamos, que los hice cansar con lo del parcialito. El parcialito creo que en todos los temas, o en la mayoría, a ver, el usuario elige el tamaño del array. El usuario elige el tamaño del array. El usuario elige el tamaño del array. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no sabemos de qué tamaño es nuestro vector. El usuario lo elige, ¿no? ¿De qué tamaño quiere el vector? Hay que preguntarle al usuario de qué tamaño quiere el vector. Esto había que hacerlo entre los tres temas. Preguntarle al usuario de qué tamaño quiere el vector con el que vamos a trabajar, ¿no? Si tipea 3, va a tener 3 números. Si tipea 5, 5 números. Si tipea 11, 11 números. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque la mayoría hicieron esto. La mayoría de los que vi hicieron esto. Definieron la variable tamaño y pusieron int vector tamaño. Muchos hicieron eso, ¿sí? No sé por qué este color, no importa. ¿Qué es lo que está mal acá? ¿Qué está mal?
Eso, sí. La mayoría de los que lo hablaron lo hicieron relativamente bien. Acá están definiendo, un vector de un determinado tamaño. ¿Qué tamaño? Tamaño basura, ¿no? Acá hay basura. Así que inicialmente le están poniendo un tamaño basura. Es un tamaño que no tiene nada que ver con el tamaño que puso el usuario, ¿sí? Entonces, no pueden definir al vector antes de conocer el tamaño del que indicó el usuario, ¿sí? Y otros lo que hicieron fue lo siguiente. Dijeron, bueno, no importa. Una vez que tienen el tamaño, ahí definen. ¿Esto está bien o no? Así, perdón. Esto está así. Otros hicieron lo siguiente. Definieron un tamaño, después el vector tamaño, después cambiaron el valor de tamaño y después otra vez dijeron, bueno, el vector es de este tamaño. ¿Eso está bien o no? Exacto. El vector tiene un tamaño fijo, o sea, ustedes acá ya están definiendo el tamaño del vector. En este caso el tamaño es basura. Ese tamaño basura va a quedar fijo para todo el ejercicio. Hagan lo que hagan después. Y lo mismo lo que dijo alguien por ahí. Si yo defino acá tamaño con 0, ¿esto está bien? No, tampoco está bien. Porque están diciendo, estoy definiendo un vector que tiene 0 posiciones. O sea que no tiene nada. Y el vector mantiene fijo durante todo el ejercicio. Así que eso también está mal. Lo correcto es lo siguiente. Declaran la variable tamaño con el 0 o sin el 0. En este caso no aporta nada. La cargan por el usuario. Y una vez que el usuario tipió el tamaño, ahí definen el vector, ¿sí? Este es el orden con el que tienen que realizar esta instrucción. Definen un tamaño, con 0, con 1, con basura, con lo que quieran, no importa. ¿Por qué no importa? Porque después lo van a pisar por lo que está diciendo el usuario. Una vez que el usuario definió el tamaño, recién ahí declaran al vector. Fundamental eso. Inicializar el vector con un tamaño grande tampoco está bien, porque si el usuario tipea un número más grande que el que dijiste vos, no te sirve. ¿Se entiende esto? De los poquitos que vi, varios hicieron esto, y esto es un error grosero, ¿sí? Es un error grosero porque están definiendo un vector con basura, o peor aún, les quieren cambiar el tamaño al vector, y eso no se puede hacer porque los tamaños son fijos. ¿Se entendió esto? Este es un error que está bueno que lo cometan ahora. Bueno, las otras cosas que iba a comentar creo que ya las fui comentando con el de frecuencia. Déjenme darle una leída. Así como está ahora está bien, así tienen que hacerlo. Ah, ahora me acordé de algo de mínimo y máximo. Otros que cometieron un error que no es... Sí, no son los únicos, varios hicieron eso. Otro error no tan grosero como este, error que... O sea, este error, si no está bien acompañado de todo lo otro, puede que haga que desaprueben. ¿Sí? Este es un error grosero. Otro error que vi también muy repetido, pero es un error mínimo, es lo siguiente. Cuando definen int mínimo, no pueden poner 99999. ¿Sí? No es que no pueden, no deben. Máximo igual menos 999. ¿No? Esto así no se inicializaban los máximos y los mínimos. Los máximos y los mínimos se los inicializan con el vector en cualquier posición, pero en particular se usa la posición 0. ¿Bien? Porque el máximo y el mínimo tiene que ser una de las componentes del vector. ¿Sí? ¿Cuál? No importa. Después le van a cambiar el valor. ¿Sí?
Si pusieron 1, 2 o 3 no pasa nada, con esto no hay problema. Lo importante es que le den el valor de uno de las componentes del vector, ¿sí? ¿Por qué si ponen 9, 9, 9, 9, 9 está mal? Porque uno pone un número grande para asegurarse que en el vector va a haber por lo menos un número más chico que este, entonces el mínimo quede pisado por el valor del vector. Ahora, ¿qué pasaba si en mi vector eran todos números más grandes? El mínimo iba a quedar guardado como este, y este número ni siquiera estaba en el vector. Eso no está bien, ¿sí? Así que traten de sacarse de la cabeza la idea de los 9 positivos y negativos. Eso puede funcionar, pero no está del todo bien. No es prolijo que hagan esto. Si bien ya les digo, les voy a bajar un punto, dos, pero no les voy a anular el ejercicio por esto, pero es bueno que se vayan sacando de la cabeza estas cuestiones, ¿sí? Yo le puse punto y coma y nada más. Bueno, poner el punto y coma y nada más implica que hay guardado acá. Y hay guardado algo que no saben qué es. Entonces eso tampoco es bueno, ¿sí? Nada más. Los otros comentarios que iba a hacer ya los hice con el ejercicio de la frecuencia, ¿no? Lo de hacer comentarios, eh, cómo realizar bien las iteraciones. ¿Sí? Así que por hoy la clase ya está. Fue bastante más larga de lo que pensé. A Power Soft se llama. Este lo muestro, creo que lo tengo abierto todavía. Este grabador uso. Sí, este es el grabador que uso. Me resulta bastante bien. Bien, otra vez. La clase ya terminó. Si tienen alguna duda, es el momento. Si no, vamos cerrando. No los quería hacer quedar hasta tan tarde. Me salió mal. Muy largo se me hizo la clase. Sí, decime. No me acuerdo si estabas cuando yo hice lo del random. Si viste, a mí no me salieron los mismos números. A ver, si me ayuda el control Z, lo muestro. Esto, mirá. Tenés que tener cuidado que tenés que tener esto, lo siguiente. Tenés que tener esta librería, que seguro que la tenías, pues si no ni siquiera compilaría. Esto de acá. Al principio del main, ni bien empieces, tenés que tirar esta instrucción. Es fundamental. ¿Sí? Dentro del main, no dentro de ningún bucle ni nada por el estilo. ¿Sí? Sí, pueden poner 0 o 1, eso da igual. Y pónganlo al principio así se olvidan. Y dejan la semilla plantada ni bien empieza el ejercicio. De hecho, si quieren, lo dejan acá. Cuando declaran las variables, ahí mismo ya ponen el SRAM. Enseguida.
Sí, eso debe quedar mal. Cuando muestran los mismos números es porque la semilla se saca y se pone a cada rato, entonces siempre es el mismo valor. Es eso seguro. Sí, las notas van a estar en cálculo. De hecho, creo que les van avisando en el momento. Yo ya corregí 2 o 3. No sé si a alguno le llegó la nota ya. Si a alguno le llegó la nota es porque ya llegan. Si no, es porque hay que esperar a que estén todas. La clase que viene, arreglos bidimensionales y después arreglo del char. No, no hay recuperatorio. No hay recuperatorio porque tienen todo un año para levantar esa nota con otros parcialitos. Si en el campus va a estar la nota, cuando yo las tenga también se las mando. Después les digo, no sé bien el otro parcial, pero 15 días calculo. ¿Sí? No, por favor. Bueno, vamos cerrando la clase, que se hizo tarde y ya me está acabando la batería. Nos vemos, que tengan buena semana, estudien. Sí, también les va a llegar por mail seguramente la nota, como dice acá Marianela. Muchas gracias por estar presente, gracias Marianela, por estar ahí también siempre. Un abrazo y ya pongo a subir la clase.